Voy a hablar un poquito, voy a retomar esa actividad, pero bueno, voy a hablar de la nueva actividad que bueno, todavía no la subí, porque bueno, es que es esta, ¿m? Porque digamos, todavía no, recién hace un ratito se la mandé a la dirección para que la autorice, así que bueno, en el transcurso del día, cuando me den el ok, yo se la subo. Pero voy a hablar un poquito de esa actividad, porque como nosotros venimos adelantados a los temas en los Zoom. Entonces, bueno, el año pasado iba a decir, perdón. La semana pasada hablamos acerca del nazismo, el holocausto, y digamos, hoy vamos a hablar de un tema nuevo, pero también voy a retomar porque tiene que ver con este tema. Así que no sé, si no hay problema, arranco, preceptora. Bueno, Sí, profe, ¿qué puede tal, empezar. Ronnie? Perfecto, dale. Bueno, hace un ratito, digamos, les pregunté cómo venían con la actividad del nazismo. Aquellos que obviamente, digamos, que la están elaborando o que, digamos, por ahí tuvieron alguna dificultad o digamos, contratiempo. No se lo escucha, profe. Yo tampoco te escucho, profe. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, buenísimo. Entonces no voy a usar este aparatito que parece que nos incomunica. Bueno, veo a Margaret Thatcher atrás de Ronnie. ¿Tiene algo que ver con su... Es mi mamá. Ah, bueno, está bien. En quinto año seguramente vamos a ver un poquito, cuando veamos Guerra de Malvinas, qué significó esa mujer que está, que digamos que en términos metafóricos, ¿no? Entiendo que lo decís por tu mamá, qué representó para Inglaterra. Bueno, entonces vamos a ver si no hubo dudas, grandes dudas, digamos, del nazismo y del holocausto. Bueno, me voy a dedicar, digamos, a explicar la actividad nueva, que es la Guerra Civil Española, ¿m? Que se da en el contexto de europeo de gobiernos autoritarios. ¿M? La Guerra Civil Española se da entre 1936 y 1939. Fíjense que media, digamos, es como la antesala a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora voy a explicar por qué es antesala. Antesala significa que es como el paso previo, ¿no? Esta es una imagen muy interesante que encontré, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. ¿Ven el signo nazi ahí, no? Sí. Bien. Digamos, esa figura, digamos, o esa imagen representa, digamos, a quien va a producir, digamos, un golpe de Estado a los gobiernos que se habían sucedido en España, por lo menos de 1936 a 1939, que es la República. Pero bueno, me gustaría, digamos, para que se entienda, digamos, qué relación hay entre el nazismo y la Guerra Civil Española. Para 1936, ¿sí? Aproximadamente, Hitler ya está gobernando Alemania. 1933 Hitler se convierte en el canciller. Ya, digamos, en su cabeza está el proyecto de volver a recuperar Europa, vengar, digamos, la humillación que le produjeron los franceses e ingleses a partir del Pacto de Versalles, anexar territorios nuevos, y esta vez pensar más que en Europa occidental, pensar en Europa oriental, es decir, en la gran Unión Soviética, que es como el gran desafío que se va a proponer Hitler en su segunda campaña cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, porque la idea, digamos, no es ver la Segunda Guerra Mundial junto con el nazismo, porque si no sería como muy, muy complejo, pero bueno, ustedes saben muy bien, digamos, que Hitler fue el que en alguna medida precipitó la Segunda Guerra Mundial invadiendo primero Checoslovaquia y segundo Polonia, y rompiendo pactos de no solamente tratado de paz, sino también rompiendo el pacto de Versalles, porque Alemania se vuelve a armar, logra constituir un nuevo ejército y bueno, sale a vengar esa humillación que se le había producido con la Primera Guerra Mundial.
Pero bueno, ¿qué está pasando mientras tanto en el contexto europeo? En Italia está el fascismo, que va a construir una alianza con Hitler, es decir, Mussolini en la Segunda Guerra Mundial van a ir de la mano en la guerra, y se suma ahora España. Entonces la Guerra Civil Española, digamos, es una guerra que anticipa en alguna medida lo que va a suceder en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque, digamos, lo que se pone en juego en España son dos formas de gobernar o de entender la política. Una forma que ya la venimos viendo con el fascismo italiano, que es una forma autoritaria, de partido único, de persecución a la oposición y hasta aniquilamiento físico, digo, o producir exiliados de intelectuales que opinan en contra del régimen, ¿no? Un Estado fuerte, un Estado que está, digamos, sustentado en el vínculo con la clase trabajadora y la clase media, gobernada por las corporaciones, ya sea iglesias, sea industriales, sea los terratenientes. Entonces, esa forma de gobierno, que es la que nosotros conocemos como regímenes totalitarios, que surgen después de la crisis de 1930, pero en Italia surgen en realidad antes con el fracaso del involucramiento de Italia en la Primera Guerra Mundial, con el fascismo, encuentra un eco en España. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, es decir, si yo tengo que, sacar una foto de los años 30 a los años 40 en Europa, ¿sí? Si la tomara de arriba, vería, por ejemplo, tanto España, Alemania como Italia, de un solo color. Ese color es el color, digamos, si hubiera un color, supongamos el color negro del autoritarismo, ¿sí? Mientras otros países como Francia e Inglaterra, digamos, es un color más claro, que sería la democracia, y después tenemos un color rojo, que es la Unión Soviética, que es otra forma, digamos, de aplicación de un gobierno autoritario, pero con otro vínculo muy diferente, porque la Unión Soviética se despega del sistema capitalista. Entonces, esto es algo que nos tiene que quedar claro, y para que sepan, digamos, tanto Alemania hitleriana como la Italia de Mussolini, como la España de Franco, ¿sí? O del franquismo, si se lo conoce, son países que no se salen del capitalismo, del sistema económico y político capitalista. Lo que hacen es reforzar un Estado autoritario, de control de la sociedad, de la población. Esas ideas después las vamos a ver en América nosotros, ¿no? Porque se van a trasladar a través de escrito, a través, digamos, de tratar de imitar algunas formas autoritarias en nuestro continente, y más precisamente en Argentina. Ya lo venimos viendo cuando fue el golpe de 1930, en donde Uriburu, el primer dictador, ¿sí? Intenta traer estas ideas de lo que hoy vamos a conocer como falangismo, o cuyo líder es Primo de Rivera, un militar español que hace un golpe de Estado en 1921, ¿sí? En España. Pero bueno, vamos de aparte, digamos. Vamos a entender un poquito qué pasaba en España, en el contexto, digamos, de 1800 a 1936, que se produce la guerra. España, digamos, fue durante mucho tiempo, así como lo fue Italia con el Imperio Romano, durante muchísimos siglos, un gran imperio. Y ustedes lo han visto en las otras materias de tercero y segundo. Ese imperio español, llegado al 1800, digamos, empieza a derrumbarse, ¿sí? Pierde la gran colonia española, americana, es decir, el continente americano lo pierde, y está perdiendo también hegemonía, poder, prestigio en el contexto europeo. Sus reyes, los Borbones, digamos, entran en un desprestigio muy fuerte. Entonces tienen que ceder el poder a especies, digamos, de asesores o digamos así, intelectuales, o mejor dicho también, sectores militares, para apoyar y sostener ese gobierno que en España, digamos, está regido por un rey, ¿sí? Hoy, actualmente, España tiene rey. Hoy el rey en España es una figura decorativa, no tiene poder, pero sigue sosteniéndose la figura del rey, ¿no? Entonces, o la institución. Entonces, España, después, digamos, de la decadencia del Imperio Español, entra, digamos, en un cono de sombra. Digamos, España nunca pudo desarrollarse como fue Inglaterra y Francia, con un proceso de industrialización muy fuerte, nunca, ¿no? Hasta el día de hoy, diría. Hoy, si uno analiza los países, digamos, dentro del contexto europeo más pobres, son España y Italia, en relación a Francia, Inglaterra y Alemania, por ejemplo. Entonces,
esa crisis, por un lado, digamos, de perder la colonia que le estaba suministrando las riquezas a España, hace que España entre en un pozo, se derrumbe como país importante, si quieren. Lo único que le quedan son algunas colonias pequeñas en el norte de África, de donde va a salir Franco, que después vamos a ver quién es Franco. Entonces, frente a ese desprestigio, a esa crisis económica del Imperio Español, digamos, la sociedad española entra en una crisis muy fuerte, de pobreza. Imagínense que estamos hablando de una sociedad prácticamente agraria, no industrial, ¿sí? No hay una clase trabajadora muy fuerte en España, salvo en algunos puntos muy ricos, como ciudades como Barcelona, por ejemplo, Madrid, ¿sí? Y puede ser algunas ciudades que están en La Coruña, en el norte de España. Después, España, digamos, en su territorio, a lo ancho y a lo largo, digamos, es una sociedad pastoril y agraria, es decir, que, digamos, nos encontramos con fuertes rebeliones campesinas durante ese periodo, hasta la llegada de 1930, ¿sí? Que son rebeliones que tienen que ver con que los campesinos están siendo explotados a través de los terratenientes de esas tierras. Esos terratenientes, digamos, usufructúan el esfuerzo de los campesinos para enriquecerse ellos. Y acá hay un dato importante a tener en cuenta. Digamos, este sistema desigual que se produce en España, digamos, está apoyado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Española es una iglesia que va de la mano del poder, y está muy de acuerdo con la existencia del rey. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nos encontramos con un periodo que va de 1800 a 1930 de gran convulsión social en España, básicamente proveniente de rebeliones campesinas, que están pidiendo el reparto de la tierra. Para 1923, ¿sí? Digamos, es decir, después pasado este periodo de convulsiones, aparece, digamos, en el horizonte español un militar, un general llamado Miguel Primo de Rivera, ¿sí? Que da un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, digamos, no mete preso al rey, ¿sí? Sino que más bien lo sienta a negociar, como hizo Mussolini con el rey italiano, ¿sí? Con la dinastía de los Víctor Manuel, lo sienta en la mesa y dice, bueno, mira, a partir de ahora vamos a co-gobernar. Vos no vas a gobernar solo ya. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, el régimen español tiene como espejo el fascismo italiano. De hecho, las ideas, la ideología, mejor dicho, que va a emigrar hacia España, es la ideología fascista que tiene este general Primo de Rivera. ¿Qué hace este gobierno autoritario? Lo primero que hace es disolver todos los partidos políticos, es decir, prohíbe la participación política de otros partidos, que no sean el partido que se va a fundar y que va a apoyar a esa dictadura, que es el partido de la Unión Patriótica. Estos nombres que yo les voy a mencionar, por ahí se van a olvidar en un ratito, pero los vamos a retomar en Argentina porque van a ser usados con el mismo nombre, ¿se entiende? Por ejemplo, nombre de partidos políticos y de ideas. Entonces, como decía, la dictadura Primo de Rivera, digamos que llega más o menos hasta 1930, por ahí, estamos en el 23, 1930, la Guerra Civil Española es 1936, va a ser un gobierno absolutamente autoritario, con una fuerte alianza, digamos, de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Católica tiene mucho poder en España, apoya todas las, digamos, iniciativas de Primo de Rivera, persigue a la oposición política, digamos, sofoca militarmente todas las rebeliones campesinas. Sofocar significa, digamos, producir una represión. Entonces España queda, digamos, en alguna medida, digamos, como dominada por este poder autoritario, que se va a consolidar durante varios años. ¿Qué pasa entonces con Primo de Rivera? Un segundito, Ese gobierno, obviamente, digamos, llegó un momento en donde el poder, digamos, autoritario, digamos, no puede sostenerse durante mucho tiempo. Ni siquiera Hitler, ni siquiera Mussolini pudieron sostenerse en el tiempo. Nosotros lo hemos visto en las actividades anteriores. Entonces, digamos, para 1931, 32, más o menos
personaje militar, autoritario, digamos, se enferma, digamos, y renuncia, es decir, digamos, deja el poder a una asamblea nacional. Esa asamblea nacional elige por primera vez en la historia de España y de Europa, diría yo, un gobierno de coalición, ¿sí? Que se va a gestar, digamos, para 1932-1933, que se llama Frente Popular. Ese Frente Popular está compuesto por organizaciones contrarias a esa forma de pensar, que son anarquistas, socialistas y comunistas. Dejen una alianza de poder que los lleva a gobernar España. Ahora, ¿qué van a hacer ellos cuando gobiernen? Van a hacer todo lo contrario a Primo de Rivera. Por ejemplo, tratar Profe, de... Sí. o sea que el dictador, después de la caída de la bolsa de Wall Street, renuncia. Sí, renuncia, pero porque está enfermo, no es por la caída de Wall Street. Digamos, se coincide, como vos bien decís, con la caída de Wall Street, pero no renuncia porque producto de la crisis de Wall Street, sino porque ya es una persona muy mayor y está enferma. Entonces, digamos, cede su poder a una asamblea. Esa asamblea, digamos, es como si fuera que se eligen, digamos, quién va a ser el nuevo gobierno, ¿sí? Pero en vez de sostenerse una dictadura o de continuar una dictadura, lo que aparece es un gobierno totalmente contrario, que, entre otras cosas, se va a apoyar en la incipiente clase trabajadora, ¿sí? Española, pero también en el campesinado, que digamos, que ya tenía digamos, así, una característica de rebelión, que obviamente durante esos años de gobierno de Primo de Rivera fue sofocada. Ahora, estos campesinos encuentran en el gobierno del Frente Popular, o de la República, así se lo conoce, el gobierno de la República, digamos, una forma de lograr lo tan ansiado y luchado durante ese año. Por ejemplo, el reparto de tierras. Es decir, la República produce una reforma agraria que reparte tierras en estos campesinos españoles. Y eso le va a permitir a estos campesinos españoles, por lo menos a una parte importante, tener una condición de vida mucho mejor y una perspectiva de futuro mejor para sus hijos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero Sí, claro, profe. ¿qué es lo que sucede? Digamos, los sectores de poder en España, que fueron desplazados, estos sectores militares y la iglesia, no se quedan de brazos cruzados, no se quedan así, esperando a ver qué va a hacer este gobierno. Van a tratar digamos, como se dice, digamos, de complicar la gobernabilidad de la República. Y en ese sentido, digamos, va a aparecer otro militar en el horizonte, otro militar, digamos, español también, que se llama Franco, ¿sí? El apellido de Franco. Ahora se me hizo una laguna por el nombre. Aguárdame un segundito. Bueno, ya me voy a acordar. Digamos, llamado el Generalísimo. ¿Por qué? Franco, ¿quién era? Franco era, digamos, un militar que estaba en las colonias españolas en el África, ¿sí? En lo que se conoce en el norte de África, en el norte del Sahara. Franco, digamos, es un militar que adhiere a las ideas de Primo de Rivera, ¿sí? Fue, digamos, formado por las ideas de Primo de Rivera, entonces decide que lo que se produjo en España es una dictadura Profe, ¿no parecida. se llamaba Francisco Franco? Francisco, sí. Se me hizo una laguna, Francisco Franco, exactamente. Entonces decía, Francisco Franco, que no estaba en España, en el territorio español, sino estaba en las colonias, era general de ahí, digamos, de las fortificaciones españolas en las colonias africanas, sostiene que el gobierno de la República es un gobierno autoritario, un gobierno de comunistas que quieren llevar a España a la Unión Soviética, e imitar lo que está sucediendo en la Unión Soviética, que es, digamos, el gobierno de los bolcheviques, que lo vimos hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque lo que, entre otras cosas, está haciendo política a favor de los campesinos, repartiendo tierras y beneficiando a la clase trabajadora con algunos concediendo derechos. Entonces Franco, que es ultracatólico, y que, digamos, como les decía hace un ratito, adhiere a las ideas de Primo de Rivera, dice, bueno, acá lo que hay que producir es liberar, siempre entre comillas, ¿no? Liberar España del yugo comunista. Y lo que va a hacer es eso, va a levantar su guarnición que está en África y va a cruzar el Mediterráneo y va a empezar desde el sur de España una guerra. Eso se llama Guerra Civil Española. Una guerra, ¿por qué? Porque es una guerra en donde toman partido los propios españoles, ¿no? Digamos, donde se pelean entre los propios españoles,
con una idea de derecha y con una ideología de izquierda. ¿Se entiende esto? Ahora, hay un hecho significativo que es lo que a mí me interesa que, digamos, que podamos entender. ¿Cómo ingresa el nazismo en España? Si bien, como les decía, la idea o la ideología que, digamos, que atraviesa a Franco son la del fascismo italiano y la del Primo de Rivera, llamada falangismo, en 1936, ¿sí? Lo que va a producir, digamos, el vínculo con el nazismo es que Franco autoriza con Mussolini, o sea, Franco le pide ayuda a Mussolini para poder expulsar a estos comunistas, anarquistas y socialistas que gobiernan en España, que están bajo el gobierno llamado de la República. Pero claro, la expulsión tiene que ser una expulsión militar, porque los republicanos se defienden militarmente, ¿sí? Van a resistir. Y ahí vamos a encontrar a Barcelona como una ciudad bastión de la resistencia de la República, y a Madrid como un bastión del sector militar más conservador que apoya a Franco. Por eso cuando aquellos que ven fútbol van a ver ese revanchismo o esa River y Boca que es entre el Barcelona y Madrid. Es producto de eso también históricamente, ¿sí? Barcelona va a ser una ciudad que va a caer última en garras o en las manos de Franco cuando se convierta en el nuevo dictador de España. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo se relaciona el franquismo, o mejor dicho, la Guerra Civil Española con el nazismo? Porque Mussolini con Franco le piden ayuda a Hitler, a su fuerza aérea, a que, por ejemplo, produzca un impacto muy, muy fuerte que desmoralice las fuerzas militares, digamos, de la República. Y es ni más ni menos que la llegada, digamos, de muchísimos aviones a una ciudad española llamada Guernica, que se la bombardea, experimentando nuevas bombas llamadas incendiarias, es decir, bombas que cuando caen incendian, un radio muy grande. No sé si ustedes habrán visto en arte o en artes plásticas como materia, a Picasso, lo habrán escuchado a Picasso, que es uno de los más importantes pintores que ha tenido el mundo, y es español, y era comunista, era de la República. Ese hecho del bombardeo a Guernica por parte de la Luftwaffe alemana, que es, digamos, así se la conoce a la Fuerza Aérea Alemana, que todavía no entró en guerra, pero, digamos, a Hitler le sirve para experimentar su fuerza aérea, que va a ser una fuerza importantísima en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial después. Experimentar en Guernica, digamos, el bombardeo de toda la ciudad y destrozarla por completo. Entonces, Picasso, que es un gran pintor ya muy reconocido en el mundo europeo, pinta un cuadro llamado Guernica, que es este, que está acá, que ustedes después tienen que hacer una investigación. ¿Se alcanza a ver? No veo. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bien. Bien, fíjense que la técnica de Picasso es el cubismo. Nosotros no nos vamos a meter en el arte, porque, digamos, no es lo específico nuestro, pero para que se entienda, aparecen, digamos, diferentes, digamos, desde animales hasta cuerpos humanos partidos, con una técnica, digamos, sino con un estilo llamado cubismo. ¿Qué está representando ahí Picasso? Está denunciando a través de un cuadro, que es uno de los cuadros más caros del mundo hoy, actualmente, ¿sí? Está denunciando lo que fue el genocidio promovido por los nazis en Guernica, probando su fuerza militar antes de entrar a la guerra. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. No. ¿Puedo ver el dibujo? Es un cuadro, no es un dibujo. Fíjense que aparece un caballo cortado, partido, seres humanos partidos. Ese es un estilo llamado cubismo, pero él le sirve para mostrar cómo el bombardeo nazi a esta ciudad destrozó la vida que existía ahí. Claro, gracias. Digamos, Profe. Picasso lo que hace con ese cuadro es denunciar hasta dónde puede llegar el gobierno de Franco si toma el poder. Y efectivamente, después de 3 años de guerra civil, en donde un millón o más de 1 millón de españoles van a morir en esa guerra, va a haber muchísimos fusilamientos,
ahí, por ejemplo, se va a perseguir y va a morir el gran poeta español García Lorca, por ejemplo, ¿sí? Profe, Sí, lo que hizo sí, Picasso o sea, hicieron también nuestros artistas de Argentina en nuestra dictadura. O sea, claro, quejarse grave de arte. claro, exactamente. Lo que pasa que Picasso no está viviendo en España, porque, digamos, hubiera sido asesinado. Entonces él lo pinta desde Francia, donde vivió, en París. Pero sí, sería algo así. Hay una cosa importante, digamos, los hechos más importantes de la historia siempre han sido retratados por los artistas, de alguna forma o de otra, ¿sí? En este caso, digamos, Picasso, que es uno de los pintores más prestigiosos de ese momento en Europa y en el mundo, digamos, se ve sensibilizado por lo que pasó en Guernica, que es como si en Moreno, digamos, bombardearan durante un día, todas las horas, con este tipo de bombas, y no quedaría nada en pie. Ni humanos ni edificios, ¿entiende? Esto quedaría una tierra arrasada. Entonces, digamos, eso, digamos, lo impacta de tal forma al artista, porque el artista tiene una cierta sensibilidad, digamos, mucho más experimentada que por ahí uno, en ese sentido, que decide hacer este cuadro, que es un cuadro inmenso, es muy grande el cuadro, en tamaño. Y ahí está representando digamos, la bestialidad que implica el nazismo, el fascismo italiano, y también, digamos, el franquismo. Porque Franco finalmente va a triunfar, es decir, va a recuperar el gobierno, un gobierno, digamos, con una ideología de derecha, y va a gobernar España hasta 1975. Es decir, que de 1936 a 1975 España vivió bajo una de las dictaduras más largas, crueles y extensas que tuvo la historia del mundo. Y se termina el mandato porque se muere Franco, ¿no? Claro, Franco se muere, el poder pasa al rey, y el rey nuevamente hace lo que pasó con Primo de Rivera, digamos, convoca a la Asamblea Nacional y se produce, digamos, lo que en España llaman la España moderna, es decir, nunca más dictadura, y empiezan a alternar gobiernos, digamos, más democráticos, digamos, pero más de signo progresista y otros de signo más de derecha. Entonces se van alternando, pero no vuelve a haber un golpe de Estado. Pero claro, a España le costó casi más de 50 años de tener una dictadura, que fue la de Franco. Ahora, ¿cómo se Pero sostuvo los la dictadura? comunistas no ¿Cómo? llegaron a gobernar, ¿no? Que los No sé, comunistas no llegaron a... de nuevo, no te escuché bien. Profe, Creo que dijo que si los comunistas no volvieron a gobernar. No, porque, digamos, a ver, una vez que, digamos, que se vence la resistencia de Barcelona, que era el último bastión de la República, a muchos los van a fusilar, y otros se exilian. Por ejemplo, muchos de ellos vienen a la Argentina, ¿sí? Los republicanos. Algunos son militares y otros son militantes, es decir, civiles que se convierten, digamos, en militantes de la República. Para poder salvarse, vienen hacia América, y en particular vienen a la Argentina, ¿por qué? Porque la Argentina ya tiene una migración española de hace 50 años atrás. Entonces vienen hacia acá mucho. Entonces decía, la guerra civil española, me quedan 8 minutos, la guerra civil española, digamos, es una guerra que ¿cómo hay que entenderla? Porque eso sería lo más importante. Nosotros no vamos a ahondar en detalles. ¿Por qué? Porque, digamos, no nos alcanzaría el tiempo. Imagínense que es una guerra que casi dura lo que dura la Primera Guerra Mundial, y casi la Segunda. 3 años dura. Entonces, digamos, vamos a ir a los procesos más significativos y más importantes. Por ejemplo, ¿cómo entiendo la emergencia de la Guerra Civil Española? Porque obviamente España está dividida ideológicamente por sectores, digamos, de izquierda y de derecha, que por ahora, digamos, hasta la llegada de Franco, tienen un cierto equilibrio. No gana uno ni gana el otro. Pero claro, cuando se produce, en el caso de, digamos, la muerte de Primo de Rivera, el rey se ve obligado digamos, a reorganizar el gobierno a través de convocar una Asamblea Nacional, y en esa Asamblea Nacional, por primera vez, digamos, el poder queda en socialistas, anarquistas y comunistas, ¿sí? Cuyo espejo para gobernar e ideas está en la Unión Soviética, ¿sí? Porque la Unión Soviética desde 1917 se transformó en un gobierno socialista. ¿Me siguen hasta acá? igual eso ¿Cómo, es cómo, de cómo?
Soviética ¿El nada más. comunismo se transformó en socialismo? No, son cosas diferentes. El socialismo, digamos, el socialismo es diferente al comunismo en el sentido que, a ver, no busca, digamos, lo que se conoce en el comunismo como dictadura del proletariado. Es decir, una vez que el comunismo triunfa, como fue el caso de la Unión Soviética, los trabajadores van a gobernar, ¿sí? Con una mano dura. ¿Eh? El socialismo más bien lo que busca, digamos, es una alternancia de sectores en el poder. Si querés, más democrática. ¿Se entiende? Pero también busca, por ejemplo, que los trabajadores tengan derechos sociales, que el campesino tenga su tierra para trabajar, ¿sí? Que haya mayor distribución de la riqueza. La diferencia está en el método, cómo llego a eso. ¿Se entiende? A grandes rasgos, ¿no? Porque, digamos, es una discusión que no nos alcanza para discutirla ahora. Pero hay diferencias entre ellos. Más que nada en cómo llevar a cabo estas, digamos, a la práctica estas propuestas, ¿no? Uno dice, hay que llevarlas en forma firme, con mano dura, y el otro dice, no, vamos en forma gradual, ¿sí? Integrando a los sectores, no todo el mundo para allá. Sería, digamos, a grandes rasgos, a grandes rasgos estoy diciendo. Después habría que ver los detalles, ¿no? Porque no es lo mismo el socialismo y el comunismo en la Unión Soviética que en España, ni en la Argentina. Son diferentes vertientes, ¿se entiende esto? Porque están condicionadas por el contexto histórico local. Entonces, o por la historia local. Entonces decía, fíjense, ¿no? La Guerra Civil Española es la antesala significa el momento previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, primero, es una guerra, digamos, en términos, digamos, donde se utiliza, por ejemplo, las nuevas armas que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial cuando veamos la actividad. Por ejemplo, la Fuerza Aérea alemana, que experimenta ahí su potencia, digamos, destructiva en una ciudad, destruyéndola. Porque Italia, con Franco, suministra hombres para poder, digamos, luchar contra los republicanos, junto con Franco. Entonces estamos viendo en alguna medida cómo estos tres gobiernos autoritarios, el franquismo, el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler, tejen una alianza que busca ¿qué? Busca, digamos, quedarse con Europa, con la geopolítica de Europa. ¿Cómo Alemania va a fracasar en su intento en la Segunda Guerra Mundial, y Italia también se va a precipitar con Alemania porque están en una alianza, no se va a producir eso. Pero sí, sin embargo, en España va a continuar la dictadura de Franco. O sea, la dictadura de Franco, digamos, que tiene estas ideologías, o dialoga las ideologías, digamos, tanto del nazismo como del fascismo, no va a caer. Y ahí hay un detalle importante a tener en cuenta, cómo a Estados Unidos, como potencia ya, le sirve que exista en Europa una especie de dictadura que permita frenar el comunismo en Europa occidental. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Por eso se sostiene la dictadura de Franco. Si no, digamos, los norteamericanos hubieran invadido España para poder liberar a España. No lo hicieron, lo hicieron con Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque Francia fue en la Segunda Guerra Mundial invadida por los alemanes, fue tomada por los alemanes y fue obligada a tener un gobierno pro-nazi francés. Entonces los norteamericanos dijeron, bueno, hay que liberar Francia para poder llegar a Alemania y terminar con la guerra. En caso de España, no, España siguió siendo protegida ¿Pero por Estados Unidos qué tenía que ver con Francia? Claro, profe, ¿Qué esa es mi decide pregunta. ¿Por qué liberarlos? le beneficia que haya guerra civil? A ver, Estados Unidos ahí, digamos, yo digo una vez que Franco es gobierno, la guerra civil, digamos, es producto de que hay una lucha en el país de dos proyectos de país, ¿sí? En donde no se ponen de acuerdo. Entonces, si no se ponen de acuerdo, obviamente, el que está gobernando, que está siendo, digamos, perseguido a través de un intento de golpe de Estado, se defiende. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. O sea, ustedes habrán visto cuando fue digamos, ¿cómo es que se dice? El levantamiento de la policía por pedido de aumento. ¿Vieron hace poquito? La policía. Imagínense que si el gobierno en vez de negociar hubiera dicho no, saco el ejército para reprimir esa protesta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Una guerra civil? Y hubiéramos, no sé si una guerra civil a nivel país, pero sí hubiera desencadenado una violencia que por ahí es difícil de controlar después. ¿Entiende esto?
Entonces, digamos, en España era muy diferente. En España había dos posiciones muy contrarias, en donde una gobernaba digamos, y la otra quería sacarlo del poder. Entonces, la que gobernaba obviamente se defendió, resistió hasta que pudo, hasta donde pudo. Es decir, que Franco triunfa, ¿por qué? Y porque justamente tuvo el apoyo del nazismo y del fascismo italiano para desalojar ese gobierno de la República que fue elegido por la gente, ¿eh? No es que no era una dictadura, fue elegido en una asamblea por la gente. Bueno, vamos a las actividades que me queda poco tiempo. Bien, las actividades dicen... Primero, explicar en qué consistió la Guerra Civil Española y agregar una imagen. Busquen una imagen porque es una guerra que también se va a filmar y hay muchísimas imágenes. De hecho, muchos reporteros extranjeros van a cubrir la guerra. ¿En qué aspecto estaba involucrado el pensamiento fascista? Más o menos lo estuvimos hablando, ¿no? Cómo esas ideas llegan a España y son tomadas por los militares para poder sostener una dictadura. ¿Qué pretendían los llamados republicanos? Es decir, el gobierno que Franco quiere desalojar del poder. Después viene una pregunta más, que es que analicen la pintura de Guernica y utilicen el reportaje que está en la actividad, que le hacen a Picasso para que explique en qué consistió. Y la última, ¿qué relación existió entre las fuerzas militares nazis respecto a lo sucedido en Guernica? Que más o menos lo expliqué, ¿no? Que es probar la fuerza letal de la Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe, que después va a ser usada en la Segunda Guerra Mundial, contra Francia, contra Rusia y Inglaterra. Hasta acá llegaríamos. Todavía no está la actividad, cuando me den el ok la subo hoy, ¿sí? ¿Está? Si hay dudas, como siempre digo, me consultan, me mandan un mail, o en todo caso vía WhatsApp. Así que bueno, me despido porque dice menos de un minuto. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.